Fernando, Patricio, un apunte, porque estamos preocupados, hay preocupación a nivel mundial por el tema del coronavirus, aunque debemos dimensionarla, como nos ha dicho el doctor Elmer Huerta, que felizmente su grado de mortalidad, su porcentaje de mortalidad no es elevado, es un poco más del 2% nada más. Pero en nuestro país tenemos una situación de salud pública complicada con el dengue y la situación es la siguiente. Ya hay 5 muertes por dengue y 1.500 casos sospechosos, 590 confirmados de dengue, solo en lo que va del 2020, en este primer mes de enero, en sobre todo Madre de Dios, la zona sur de nuestro país. El gran brote de finales del 2019 nunca bajó realmente a niveles normales y lo que tenemos es la continuidad de una situación dramática porque el dengue mata. 5 muertos en el 2018, 590 casos confirmados en Madre de Dios. Esas son nuestras verdaderas preocupaciones, o deberían ¿no? serlo, ¿no? El coronavirus está de moda, pero acá no tenemos ningún caso. Tenemos otras cosas que matan, la TBC, el dengue, que por las cuales hay que preocuparse con mucho más interés. Estamos con la ministra del Ambiente, la señora Fabiola Muñoz. Ella viene para hablarnos de un decreto de urgencia que ha emitido el gobierno, que lo que busca es fortalecer la identificación y gestión de los pasivos ambientales. Un tema complejísimo en nuestro país, porque no solo hay una cantidad enorme, me parece que alrededor de 8.000 era la última vez que se identificaron, no sé si eso ha bajado, y además la mitad de ellos se consideraban de altísimo riesgo. El Estado ha estado tratando de hacer algunos cuestionamientos, de algunas gestiones, pero hay que reconocer que, por ejemplo, el trabajo del despacho de la entonces congresista Marisa Glave detectó que muchos de estos compromisos que se habían asumido finalmente no se habían cumplido, lo que genera que la gente se siga enfermando, que vive en condiciones que no son apropiadas y que además sienta que decirlo con todas sus letras, se burlan de ellos. Señora Muñoz, cuéntenos en qué cambia la situación este decreto de urgencia. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, no podemos gestionar lo que no conocemos, ¿no? La cifra que tú has mencionado son solamente los pasivos ambientales que tienen que ver con la minería. Así es, faltan las de hidrocarburos, me parece, ¿no? Hidrocarburos también tiene una cifra, ¿no? Porque son los dos únicos sectores que tenían hasta este momento, hasta antes del decreto de urgencia, legislación que obligaba a que identifiques los pasivos y los gestiones. Pero en todos los otros sectores, o sea, digamos, los pasivos que tienen que ver con lagunas de oxidación, que tienen que ver con transportes, que tienen que ver con producción, con pesca, no existía regulación. Entonces, por eso para nosotros es muy importante el haber tenido el apoyo de todo el Consejo de Ministros para sacar este decreto de urgencia, porque lo que ahora estamos diciendo es, tenemos la obligación de identificar y de gestionar adecuadamente los pasivos de todos los otros sectores. ¿Por qué tendrían que tener éxito en identificar y gestionar los pasivos de todos los otros sectores cuando gestionarlos de los que ya tienen identificados no se ha hecho, ¿no? Y ahí el déficit es enorme, ¿no? También ahí justamente, digamos, una de las cosas que estamos haciendo es que esta norma permite que el Estado use mecanismos que antes no podía para el tema ambiental. Nosotros teníamos 2 fondos, FONAM, el Fondo Nacional del Ambiente, y Profonampe. Profonampe ha caminado muy bien, básicamente, pero estaba restringido para buscar recursos de cooperación o inclusive recursos públicos y gestionarlos muy eficientemente, pero solo para áreas protegidas. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es abriendo esa posibilidad también para que ayude a todos los otros sectores en la gestión de los pasivos ambientales. No se entiende, señora Muñoz. Este DU viene acompañado de cuánto dinero? A ver, no es una cifra específica porque lo primero que tenemos que identificar es cuántos pasivos tenemos. Pero sostienen que el financiamiento va a provenir de cooperación internacional y de donaciones. Así es como nos tomamos en serio por ejemplo, un tema que es clave y nuestra contaminación. Y que es parte de lo que estamos haciendo es que le estamos permitiendo ahora a OEFA, que sí tiene recursos para la identificación, que pueda hacer convenios con todos los sectores. Antes el sector tenía la regulación. Antes de irnos a la pausa, solo sí o no, ¿el MEF ha sacado con este DU, aunque sea una idea de partida presupuestaria, o tenemos una ley sin financiamiento? Bueno, una de las cosas que hemos trabajado con el MEF justamente es que le permita a los sectores reajustar sus presupuestos para atender esos pasivos más críticos que existen. Porque hoy día, como ningún sector tenía la obligación, nadie ponía en su presupuesto nada.
Ahora MEF es consciente de la existencia de este problema y está permitiendo que los sectores puedan. Nos va a reajuste explicar qué sectores y cómo, porque entonces, ¿quién es el que lidera la lucha o el trabajo contra los pasivos ambientales? Vamos a una pausa y volvemos. 36 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias. Estamos lunes 13 de febrero, iniciando una nueva semana, iniciando una nueva jornada de diálogos con los actores principales de las noticias. Una de ellas es la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que conversaba con nosotros ya del decreto de urgencia en el segmento anterior. Pero, ministra, también llamó la atención y le traslado la preocupación ciudadana respecto a... Aquí en Lima, en Surco, un distrito que habitualmente no tiene esos problemas, se empezó a acumular la basura por un tema de mala administración, mala gestión de su alcalde, aparentemente, si lo podemos resumir así, rápidamente. Salió en los medios de comunicación, se escuchó la queja de los vecinos y el ministerio, usted directamente intervino. Y el reclamo ciudadano es, ¿y por qué la ministra no responde con igual preocupación, rapidez y presencia en los más de 1000 puntos críticos que están identificados a nivel nacional como precisamente lugares donde el manejo de la basura, los residuos sólidos, es precisamente preocupación y es una constante para la gente que vive en esos lugares? Ahora, yo lo pondría al revés, porque sí estamos interviniendo, solo que eso no sale en los medios. De hecho, como les contaba hace un ratito, acabamos de tener una reunión con el alcalde de la provincia de Canta, que es el presidente de la Mancomunidad, y yo he estado personalmente en el Callao, haciendo el recorrido, no, en la cuenca del Chillón, ¿no? Que empieza en Canta, pero termina en el Callao. Entonces hemos estado en el Callao haciendo el recorrido de varios distritos por donde atraviesa para ver cómo vamos a trabajar juntos y tenemos una reunión esta semana que viene. Además de eso, hemos estado hace una semana... Leonardo Ortiz en Chiclayo, el punto Yo más personalmente complicado. estuve también el año pasado, al final es mi primera gestión en Leonardo Ortiz. Ellos tenían no solamente un problema de los puntos críticos, y ahí se intervino con el ejército, se apoyó el tema del recojo, pero lo que estamos haciendo además es, ellos tenían un proyecto para el tema de hacer una APP, una alianza público-privada. Había cooperación para un relleno internacional, sanitario. Sí, para una planta de tratamiento y un relleno sanitario. Pero entró el tema de la corrupción también y ahí está en investigación porque parte de esos recursos se perdieron justamente por una mala Pero, a ver, ministra, a mí, O sea, a mí la verdad me produce un poco de ansiedad escucharla porque, a ver, usted acaba de señalar que estuvo el año pasado, recogió la basura, fantástico, se fue y volvió lo mismo. Y además, otra vez, disculpe que insista en el tema, había apoyo de recursos internacionales. Somos un país que ha crecido económicamente de manera exorbitante. En los últimos, por lo menos, de los últimos 15 años, 10. Y seguimos pidiendo plata para gestionar nuestra basura. Acaba de decirnos que también se va a financiar con apoyo internacional los residuos de la minería. No somos capaces de limpiar, disculpe, voy a usar un término un poco duro, nuestra propia cochinada. Ya sea minera, ya sea la que producimos los ciudadanos. ¿En qué invierte el Estado si no invierte en tener un país limpio? Limpio de residuos mineros, limpio de basura. El río Chillón tiene índices de contaminación de más del 60% de residuos fecales que permite la norma. ¿En qué invertimos nuestra plata? A ver, justamente ese es el tema. Lo que estamos buscando no es netamente la cooperación, es la inversión privada. Hoy día podemos atraer inversión privada para la gestión de residuos como lo hacen en otros países y nosotros todavía no lo estamos haciendo como deberíamos. O sea, gestionar residuos... Pero no se acuerda, ministra, que usted buena oportunidad. es la ministra del Ambiente. Es su segunda oportunidad. Por eso lo estamos haciendo. Pero lo que pasa es que lo vamos a gestionar porque no se hace. Es que ustedes son los responsables de que se haga. Eso lo estamos haciendo. Esta norma... Pero ojo, usted no ha hablado de cooperación, usted no ha hablado de contratar o de hacer alguna alianza, de hacer algún tipo de contratación por parte del Estado. Usted está hablando de cooperación internacional. En Leonardo Ortiz, de que estábamos esperando que nos ayude alguien. Público-privada. O sea, la figura en Leonardo Ortiz era una alianza público-privada. Leonardo Ortiz es un distrito. Es un ejemplo, efectivamente. ¿No? Es un distrito, o sea, que estamos hablando de ¿cuántas personas? Ese es el distrito más poblado de Chiclayo, tiene como 300.000, si no me equivoco. Ya, o sea, no llega ni a la mitad del más grande distrito de Lima. Y estamos hablando de la gestión de la basura de un distrito, de una provincia, de una región, y no lo podemos solucionar, ministra. A ver,
uno de los problemas que existe, efectivamente, como tú has mencionado, es el tema de recursos también. Y eso también estamos tratando de resolverlo. Hay municipalidades que tienen 90% de morosidad. O sea, los ciudadanos exigimos del Estado muchas cosas, pero no asumimos la responsabilidad del pago. La gente prefiere pagar más por un celular que por su tarifa de agua. Prefiere pagar más por algo que consume diariamente, pero a ver, como ministra, el teléfono, pero por ejemplo, la gente paga en cada cosa que compre, consume un IGB. Y ese es un montón de plata que ustedes reciben y, repito, y no pueden resolver un problema. Y se usa en salud. Y se usa en educación y se usa en salud en un lugar donde la gente vive en medio de la basura. ¿Cuál es la gracia? A ver, por eso, es bien importante ordenarnos. La competencia de la gestión de los residuos es un tema municipal. En nuestro sistema, eso se financia con los arbitrios municipales. En el sistema está así. Si nosotros como ciudadanos no hacemos lo que nos toca, que es separar nuestros residuos, que es la primera tarea. Lo segundo, pagar nuestros arbitrios para que nos puedan dar el servicio. O sea, ese municipio utiliza esos recursos para brindarnos ese servicio. Usted acaba de mencionar el caso de la corrupción y yo con esto termino. Los pasivos ambientales son, lo tiene que gestionar el gobierno central y tampoco lo ha hecho. Así que no le tiren la pelota a las alcaldías y a los regionales, porque cuando a ustedes les toca tampoco lo pueden hacer. Por eso, aquí quería es preguntarle esfuerzo... sobre eso, si es que me permite, en relación a lo que ha dicho Patricia, porque efectivamente usted lo que dice, esto es responsabilidad de los municipios y de los ciudadanos. Pero la responsabilidad de ustedes es por lo menos saber qué pasivos ambientales tenemos en el Perú, cuántos son y dónde están y cuáles son los que deben ser eliminados prioritariamente. Y nos ha hecho saber que al cabo de 12 años de existencia de su ministerio no hay una relación de los pasivos ambientales en el Perú. Es decir, que el ministerio no nos puede decir cuántos hay, dónde se ubican y qué gravedad tienen. Miren, en el tema de residuos y de pasivos, es un tema en el que todos nosotros tenemos que contribuir, todos los niveles de gobierno. O sea, aquí de verdad no es que le estemos tirando la pelota a los gobiernos locales. O sea, todos nosotros tenemos que articular para hacer una eficiente gestión. Pero ustedes tienen que hacer una lista para que sepamos cuántos hay, dónde están. Por eso, el decreto de urgencia que hemos aprobado, que para nosotros es muy importante, hace que tengamos la obligación, porque no existía regulación justamente sobre el tema de la identificación y de la gestión de los pasivos ambientales. Que hasta el momento, en 12 años de ministerio, no sabíamos, nadie se había tomado la molestia. Lo peor es que hay un inventario de, por ejemplo, los mineros. Se sabe dónde están los pasivos mineros, hace años. El único sector que ha regulado sobre este tema es el sector energía y minas, sobre los pasivos que tienen que ver con minería y con hidrocarburos. ¿Cuántos se han resuelto, ministra? Ahí donde había regulación, ¿cuántos se han resuelto? A ver, hay... yo no tengo exactamente las cifras, se las puedo alcanzar, pero hay un programa que tiene el Ministerio de Energía y Minas a través de la entidad que se hace cargo, y todos los años programan recursos para resolver el tema de pasivos. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho respecto del río Rímac, donde sabemos que hay relaves mineros que en algunas circunstancias de lluvia intensa podrían terminar en las cañerías del consumo en Lima? Ese es un tema que inclusive hemos tocado con INDECI en Consejo de Ministros, porque básicamente varios de estos pasivos eran sumamente altos y no solamente era un tema de lluvias, era un tema de un sismo, por ejemplo. Se ha obligado a que las empresas, algunas de ellas, puedan retirar parte de estos pasivos. Sin embargo, también hemos tenido los casos de acciones de amparo, en las cuales las empresas van al Poder Judicial para paralizar. Pero son empresas a las que ustedes les dieron concesiones y además, por ejemplo, ministra, le cuento que en el caso de Hualgayoc en 2016 hubo todo un paro, Hualgayoc, gracias, hubo todo un paro, una queja enorme por unos pasivos ambientales que están matando a la población. Se hizo una comisión, yo creo que haga usted una comisión para que nada funcione, más o menos en el Perú siempre pasa, y le dijeron que les iban a dar los recursos en el 2016. Al 2018 no se habían transferido los recursos, ni un sol. Y estaban ya destinados, aprobados por ese reglamento que usted dice que existe. ¿Por qué siguen sacando leyes que es un tema que le corresponde al Parlamento en lugar de ejecutar las que ya hay? ¿Para qué se llenan de más decretos de urgencia si ni siquiera pueden con lo que ya tienen? En este caso no había ley sobre esto. O sea, el Ministerio tiene 11 años, ¿no es cierto? El Congreso tiene más y no se había regulado sobre esto. Por eso era urgente sacar una norma sobre pasivos ambientales. El mensaje aquí es que
no podemos ser indiferentes sobre esto. Estamos tratando de verdad de ponerlo en la agenda, porque no vamos a poder luchar contra la anemia, con la desnutrición crónica infantil, si el agua no es un agua de calidad. Y los pasivos ambientales tienen un impacto directo sobre eso. Por esa razón le estamos dando la prioridad y la importancia que merece. Y Bueno, yo sí confío en que vamos a ser capaces de programar recursos desde cada uno de los sectores, en todos los niveles de gobierno, para atender esta problemática ahora que ya contamos con una regulación que obliga a tener tomamos la una palabra, ministra. identificación y una gestión de los pasivos. Le tomamos la palabra, ministra. Esperemos que efectivamente este nuevo decreto de urgencia sí ayude a resolver un problema que, hay que decirlo, no es su responsabilidad. Es su responsabilidad hace unos años, pero se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, ministra. Ustedes. Buenos días. 8:47, regresamos de inmediato con más aquí en Ampliación de Noticias por RPP, confianza por todos los medios.